¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Ya ha pasado un tiempo desde que My Little Pony Nueva Generación se ha estrenado, por lo que es tiempo de continuar con esas curiosidades y secretos que la película oculta para así tratar de averiguar qué es lo que pudo haber pasado en esta nueva Equestria. Así que sin más, comencemos. El comercial de Parfum La Pive está claramente inspirado en los comerciales de Eternity de Calvin Klein, en donde se suele utilizar principalmente el blanco y negro y tomas en la playa. Y volviendo al mismo punto de las referencias en el cine, dígame cuántas niñas pequeñas usan perfumes, especialmente de Calvin Klein. Después nos enteramos que Alto de Zéfiro es un lugar tan, pero tan lujoso que hasta sus calabozos son hoteles de lujo. Pues vemos que en la celda de Sonny e Easy poseen un sillón vibrador, un plato de frutas, una cama lujosa, una fuente con pétalos y hasta un shampoo con toallas. No me sorprendería que en este lugar se cometieran delitos nomás para poder hospedarse en una de estas celdas. Aunque puede que hayan aplicado la de She-Ra y resulte que esta es una prisión improvisada con una de las habitaciones del castillo. Una vez que Sif las libera a ambas, esta se las lleva a una antigua estación de globos abandonada que tal parece que poseía como destino Marten Bane y Bridalwood. Pero más importante, parece ser una prueba de que Alto de Zéfiro fue construido por Twilight, pues su Curimar se encuentra en la ventana. Si este es el caso, explicaría por qué Alto de Zéfiro no es una ciudad hecha de nubes como suelen ser las ciudades de Pegasos. Pero con esto, surge la duda de por qué Twilight quería construir toda una nueva capital para Equestria, y nos hace sospechar más de qué ocurrió con Canterlot. Ahí mismo logramos ver una imagen de Alto de Zéfiro con los Wonderbots, lo que es otra prueba de que esta ciudad no es el resultado de una rebelión, sino una expansión por parte de Twilight. Pero creo que hubiese sido mejor que en esa imagen se hubiera incluido a Rainbow Dash. Vemos que el gusto por la ciencia de Steve que se nos mencionó está presente en la pizarra tras ella, siendo seguramente sus estudios y cálculos necesarios para poder lograr una planeación adecuada. Definitivamente Steve es una combinación bastante orgánica de Rainbow Dash y Twilight. Otro detalle que se nos implica aquí es que tal parece que esos cristales mágicos son una idea de Twilight, pues es lo que el vitral sugiere, algo que de hecho recuerda bastante a los vitrales del castillo de Canterlot, que plasman acontecimientos importantes. ¿Será que los cristales son el resultado de algún evento destacado en la historia de Equestria? Haciéndonos la misma incógnita de Alto de Zéfiro, nos preguntamos en qué momento Bridalwood fue construido, ya que si bien Marten Bane sí tiene pruebas de ser un lugar que ya existía en la antigua Equestria, de Bridalwood no tenemos ningún antecedente de su existencia. Y si Alto de Zéfiro se construyó en algún momento próspero para Equestria, surge más la duda de por qué Bridalwood existe si este parece más un refugio. Aunque curiosamente en el cómic de la raíz del problema, se nos revela que en el bosque de Everfree hay toda una ciudad de ciervos lideradas por el rey Aspen que es un poco parecida a Bridalwood. Si bien dicho cómic no es canon, los personajes introducidos en este sí, pero parece más que nada una coincidencia. Se nos revela que algo que la reina Haven comparte con Celeste Luna es el que nunca se quita la corona, pues la vemos dormir, bañarse y nadar con ella. Algo que recuerda el hecho de que las dos hermanas también dormían con su joyería puesta. Parece ser que los consejos de Rarity siguen siendo vigentes aún después de varios siglos. Si yo tuviera una corona así, jamás me la quitaría. Hasta dormiría con ella. Como ya he mencionado, el estado deteriorado de la estación de globos no solo podría deberse a la antigüedad, sino que también pudo haber sido víctima de alguna batalla, cosa que explicaría el por qué el vitral se encuentra destrozado y carente de una ventana completa. Pues recuerden que en los créditos se ve el vitral terrestre que está ausente en esta escena. Si esta suposición es cierta, podremos hallar un curioso paralelismo con la historia de las dos hermanas. Un acontecimiento importante y que dejó dañado de por vida a un lugar histórico y que además, debido a que ocurrió hace mucho tiempo, varios en la actualidad lo han olvidado o lo ven como un simple cuento, siendo que la única persona que cree que es verdad está dispuesta a demostrarlo. Tal parece que Star Wars no es la única franquicia con rimas. En esta escena también se nos revela que los Pegasos no pueden volar debido a que ellos también perdieron la magia, cosa que puede generar bastantes dudas, ya que uno pensaría que el vuelo depende de la condición física. Sin embargo, hay ciertos antecedentes que pueden justificar esto. El primero y más claro es el ataque de T-Rex, que cuando llegó con los Pegasos se mencionó explícitamente que les quitó el vuelo, pues incluso vemos cómo estos caen al suelo y son incapaces de levantarse cuando perdieron la magia y posteriormente volvieron a volar cuando esta regresó. Otro caso que también podríamos tomar en cuenta, aunque con más escepticismo, fue cuando el Rey Tormenta tomó el centro de Sacanas para quitarle la magia a las princesas, pues ahí podríamos decir que Twilight no voló directamente,
ya que primero vemos que esta tiene que estar sujetada a sus amigas, y pese a que ella sí logra alzarse, se puede decir que se debe a que en ese momento había mucho viento, ya que con Zip vimos que sí se pueden elevar con el viento necesario, además de que ahí estaba Rainbow Dash, quien sí podía volar. Y la segunda vez vimos que ya tenía el centro de Sakanas, por lo que tenía acceso a su magia. Los únicos casos que no encajan en esto son cuando Cozy desaparece toda la magia y cuando utilizan el cencerro de Grogar contra Celeste y Luna, ya que en ambos casos tanto Pegasus como princesas podían volar perfectamente. Lo de Cozy quizás tenga sentido, ya que ella siendo una Pegaso no sería lógico que también le quitara el poder a los suyos, si su intención era ponerse por encima de todos. Pero lo del cencerro sí que es más incoherente, pero se sabe que este tiene reglas muy específicas, por lo que tal vez tenga una explicación. Creo que no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que los pasos para armar la corona falsa están sobrecomplicados, pues vemos como las tres están en el cuarto de Zip o en algún escondite mientras Izzy hace la corona, cosa que haría innecesaria que Zip tenga que darle los materiales a Sunny para luego dárselos a Izzy, pues ella pudo haberlos entregado directamente donde estaban, y aún así, si Zip no podía estar con ellas, no haría falta que se los diera a Sunny teniendo a Izzy junto a ella. Por increíble que parezca, las cosas que pide Izzy no son ninguna exageración, de hecho parece que utilizó más de lo mencionado, ya que ella dice que requiere una caja de macarrones, pegamento, 14 conejitos de hule, 3 gomitas y brillantina. Pero vemos que de hecho no solo utilizó todo esto, sino que realmente utilizó por lo menos 120 conejos y 7 gomitas, demostrando que, como todo buen artista, siempre hará falta más de lo que calculas. Y como ya dije, es probable que en ese lugar donde hagan la corona sea el cuarto de Zip, y si ese es el caso, tal parece que esta, al igual que Sunny, tiene antecedentes de investigación y conspiración, pues vemos que las paredes están repletas de papeles con información inentendible, aunque igual y puede ser sus investigaciones y análisis sobre cómo poder volar. La escena de la conversación de Zip y su madre, así como el robo de la corona, también sufrieron cambios, ya que en los storyboards eliminados vemos que esta conversación iba a ser un poco más dramática y tensa, y que las acciones de Sunny e Izzy serían un tanto diferentes, pero fuera de eso no cambia mucho. En la conversación de Heaven con Zip nos enteramos que su nombre completo de hecho es Zephyrina Strom, lo que podría implicar que Pip también sea un diminutivo, y a su vez recuerda el hecho de que Pinky igualmente era un nombre corto para Pinkamena. Vemos que a pesar de tener probablemente miles de años de diferencia, los guardias reales siguen siendo igual o hasta más incompetentes, pues no solo dejan pasar a Sunny e Izzy en medio de la gala sin que nadie se dé cuenta, sino que Hitch también logra llegar hasta el castillo en medio de la fiesta, muy a pesar de que aparentemente solo la clase alta debería estar ahí. Supongo que Hitch no es ningún hablador y realmente sabe escabullirse. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta de que el que Zip se quede con la diadema y el perro con la gema no tiene nada de sentido, pues se ve claramente de que Zip sujeta únicamente la gema y el perro solo sostiene la diadema, pero cuando estas se sueltan, cambian mágicamente. Prácticamente es un guionazo. Algo que sin duda llama bastante la atención es el hecho de que cuando los Pegasus descubren que los reales no pueden volar, estos inmediatamente arrestan a la reina Haven y ordenan el arresto de las princesas. No digo que castigar a sus líderes por mentirles esté mal, de hecho es algo que deberíamos hacer con varios de nuestros políticos, pero sabiendo que esos son capaces de hacer esto ahora, la idea de que ellos se hayan rebelado contra Twilight y entrar en una guerra con las otras razas ya no suena tan descabellada. Dejando de lado la obvia referencia a Darth Vader, podemos darnos cuenta de que Sprout es alguien bastante irresponsable, aprovechado y descuidado con respecto a ser el sheriff, pues además de tomar el control de la fábrica de su madre y autonombrarse emperador, vemos que obliga a los obreros a trabajar deliberadamente, cosa que termina por ocasionar pequeños accidentes, mones durmiendo en pleno trabajo, un tipo que se columpia arriesgadamente por el lugar y otro que termina cayéndose desde lo alto, cosa que muy probablemente lo pudo haber dejado herido de gravedad. Tan solo por eso, Sprout debería ser castigado y sentenciado. Durante el transcurso de nuestros protagonistas a Bridlewood, vemos cómo se topan con un árbol gigante y que contiene hojas rojas, que de hecho, la diseñadora de personajes de la película, Imalub, confirmó, entre comillas, que este árbol se trata del mismísimo árbol de la armonía en su estado de casa del árbol, lo que es una gigantesca revelación que abre muchísimas posibilidades. Pues para empezar está el hecho de que todos los restos del castillo de las dos hermanas están ausentes y probablemente enterrados en ese campo de margaritas. E igualmente pasa lo mismo con el bosque Everfree. Y sé que Bridlewood puede dar la impresión de ser ese mismo bosque, pero la realidad es que las distancias no cuadran,
porque si fuera así no habría la necesidad de acampar, siendo los únicos aparentes sobrevivientes el barranco por donde se encontraba el castillo y un árbol que Izzy taló para cruzar. Que bueno, tal parece que ya estaba muerto de cualquier forma. Esto sumado a la ausencia de Canterlot y la estación de globos abandonada, nos hacen reforzar la idea de que algo realmente grave debió haber ocurrido en Equestria para estar como está ahora. Y para añadirle más sal a la herida, recordemos que actualmente sabemos que los Caballeros de la Armonía están con la intención de destruir todos los árboles, y esta podría ser la prueba definitiva de que cumplieron su objetivo. Si este es el caso, entonces esta podría ser la pista más concreta de qué es lo que pudo haberle ocurrido a Equestria, pero habrá que esperar a que el cómic final de la temporada 10 se publique para poder llegar a una respuesta más segura. Es gracioso como Izzy acierta con respecto a la influencia que tiene la placa de Sheriff, pues esta menciona que dicha placa creará una dinámica dañina de poder. Quizás con Kish no, pero definitivamente sí con Sprout, pues no pasó ni un día con el cargo y se volvió un completo tirano. Si realmente este Risco es el mismo que conocemos, el hecho de que ahora tenga un puente de piedra quiere decir que Twilight o alguien más ordenó que lo construyeran para que las personas pudieran tener un acceso más seguro al árbol de la armonía, ya que honestamente un puente colgante es totalmente inseguro y más si va a tener que aguantar el peso de múltiples turistas de distintas formas y tamaños. Como es costumbre en este tipo de películas, las escenas de fogata suelen ser muy emotivas. En este caso, gracias a esta escena descubrimos que Izzy fue a Martin Bane porque ella recibe la carta que Sonny hizo cuando era niña, con la intención de probar de que las tres razas pueden ser amigas, lo que termina por unir a este grupo e incluso convence a Hitch de ayudarlos por completo. Este vínculo que Sonny e Izzy desarrollan termina de profundizarse y por ende vincula a los demás es bastante similar a cómo la reimplosión sónica de Rainbow Dash vinculó a todas las Mind Six al darles a cada una su Curimar. Aunque honestamente que una niña se encuentre con la carta de otra y con ello se inspire a romper el status quo es un poco más orgánico y creíble que una explosión en el cielo únicamente afectase a 6 niñas. Una vez en la casa de Izzy nos podemos percatar de algo un tanto deprimente, pues a pesar de que ella se nos presenta como alguien súper alegre e hiperactiva, realmente posee un complejo de abandono, pues ella menciona que nunca ha podido usar su juego de té con amigos reales. Eso sumado al hecho de que ella posea una casa apartada del resto de su pueblo, que decide ir a Martin Bane en busca de amigos, que le deprima que su aventura termine porque ella menciona que es lo mejor que le ha pasado, y que ella se mostrará triste al oír de que no tienen tiempo para beber té, dejando en claro que su verdadera intención en todo esto no es recuperar la magia, que desde un principio fue idea de Sonny, sino que únicamente le interesa tener amigos. Esto sin duda es un gran contraste con Pinkie Pie, con quien todos asociamos, ya que ella tenía una reputación bastante sólida como pony fiestera, conocía a todos en el pueblo y se llevaba bien con ellos. Este aspecto de Izzy sin duda puede ser una oportunidad perfecta para contar historias sobre su vida. Y de hecho este pareciera ser el caso, ya que se reveló que en uno de los próximos libros estarán inspirado en uno de los capítulos de la serie, titulado Izzy Comes Home, y nos contará un poco sobre la infancia de Izzy en Bridalwood, y cómo esta prefiere estar con sus amigos a estar sola en ese bosque, dejando en claro que Izzy tendrá todo un arco de búsqueda de hogar que desarrollar. Cuando llegamos al bosque de Bridalwood vemos que este está repleto de cristales, y siguiendo con el misticismo de este lugar, no hay ningún antecedente que al menos yo conozca de un bosque que los tenga. Las dos posibles explicaciones de esto es que este lugar tenga una relación con el Imperio del Cristal, del cual aún no sabemos nada hasta ahora. Pero hay que tener en cuenta que cuando la magia regresa, estos cristales empiezan a brillar, cosa que técnicamente los del Imperio de Cristal no hacían, por lo que la segunda opción es que estos sean los restos del árbol de la armonía, y no solo el árbol de la corteza que ya no tiene, sino de todas esas raíces que dejó debajo de la escuela de amistad. Además recordemos que el castillo de Twilight también estaba hecho de estos mismos cristales, por lo que el potencial para generar vínculos está presente. Y ya viendo a fondo las tres ciudades principales nos podemos dar cuenta de qué tan avanzadas tecnológicamente hablando está cada raza, obviamente con los Pegasos siendo los más adelantados, ya que como ya mencioné, están prácticamente a la par con nuestro mundo en cuestiones tecnológicas y marcas. Los terrestres por su parte parecen estar tirándole más a los años 80, y esto se nota más que nada en el hecho de que sus televisores poseen esas características formas cuadradas y regordetas que tenían los de esa época. Además claro de que estaban pasando un programa que se transmitía en aquel entonces. Sin mencionar claro que todas las referencias a películas ya mencionadas que había en el cine son precisamente de esa época. Aunque la única que no encajaría ahí es Harry Potter y la Cámara Secreta, que es del 2002, lo que también podría ser un indicio de que hay cierta influencia en ese año.
Finalmente, los unicornios son los que poseen el estilo de vida más parecido a la antigua Equestria, careciendo de electricidad y utilizando maquinaria para poder funcionar sus aparatos, aunque sí parecieran tener un cierto avance, pues vemos que Easy posee un proyector ligeramente más moderno que el que se usaba en aquel entonces, pues no requiere de tarjetas o velas, además de que en el fondo se puede ver un reproductor de cassettes, una radio y hasta un teléfono de rueda, cosas que definitivamente no había en la antigua Equestria. Si bien es cierto que todos los unicornios poseen una actitud deprimente, cuando entramos al salón de té vemos una chica de colores grises y oscuros haciendo poesía, lo que recuerda bastante a Maud Pie, quien también era alguien súper emocional y con una emotiva poesía. De nuevo, no podemos asegurar descendencia, pero el vínculo está ahí. En esta escena conocemos a Alpha Beetle, quien parece ser el dueño del lugar y un apostador en múltiples juegos, con lo que se ha quedado con varios objetos. Entre su colección podemos encontrar a los ya mencionados teléfono, radio y reproductor, junto a unos audífonos inalámbricos que podrían ser un guiño a DJ Pontry, una pintura que hace referencia al grito, un ojo de vidrio, un anillo de bodas, pero lo más interesante es un pollo de goma, el cual podría ser una referencia a Cheese Sandwich o a su hija Little Cheese, quienes sabemos que poseían uno igual. Y hablando de Alpha Beetle, ya he mencionado que muchos fans creen que él podría tratarse de Discord disfrazado, aunque es muy pronto para sospechar eso, pero sí resulta bastante curioso que dirija un salón de té, que es precisamente lo que siempre tomaba con Fluttershy, por lo que llegó a desarrollar un gran gusto. Así que por lo menos podemos decir que hay una gran coincidencia aquí. Si bien jamás se nos explica cómo es que la reina Haven escapó, es bastante probable que no hayan borrado sus huellas de los paneles de acceso considerando lo ineptos que son los guardias, cosa que también podría explicar por qué venían pisándole los talones. Algo bastante extraño de ello es que parece que al menos los guardias que la seguían olvidaron todos sus rencores, pues incluso la defendieron de Alpha Beetle. Supongo que al encontrarse con unicornios y enterarse de que estos tampoco tenían magia, hizo que se les olvidara que la reina les mintió. Y si hay algo que resaltar es que en esta escena, al igual que el resto de la película, los potros parecen ser los más interesados en querer ser amigos de las otras razas. Esto es una forma de representar cómo las nuevas generaciones por lo regular están más abiertos a dejar de lado los viejos prejuicios y costumbres. Pero también recuerda bastante a cómo dos potros de la Escuela de la Amistad fueron los que incentivaron a las tres razas a unirse nuevamente tras su reciente disputa en el final de la serie. Volviendo al faro de Sunny, vemos un par de referencias más, siendo unas ilustraciones de los vitrales del castillo de Canterlot, tales como las Mind Six cuando encuentra los elementos de la armonía, cuando Twilight es transformada en el unicornio y la bandera de las dos hermanas. Además, vemos dos dibujos que por sus símbolos y colores podrían ser una referencia a las Cutie Mark Crusaders. Algo bastante curioso es que vemos cómo brevemente la luz del sol alumbra el cristal terrestre, dilatando su valor frente a Sunny. Es curioso porque recordemos que en este mundo, el sol y la luna se mueven de manera artificial a través de la magia. ¿Acaso ese breve movimiento fue provocado? O bien podría ser un paralelismo a cómo las Mind Six descubrían el cómo obtener su llave, o bien podría ser yo que me estoy volviendo tan loco como los otros youtubers que hacen este tipo de videos. Creo que una de las dudas más grandes que nos dejó la película es por qué demonios había una base para las gemas en el faro de Sunny. Si bien la respuesta fácil podría ser que simplemente es eso, una base, eso no explicaría por qué pareciese un tipo de máquina, como si las gemas activasen alguna clase de sistema mecánico. Esto hace que sospechemos aún más de Arya, ya que de hecho el que tenga la gema terrestre como este dispositivo no debe ser coincidencia. Y de nuevo, tenemos que hacer hincapié en dónde demonios consiguió o quién le dio todo esto. Y más importante, ¿para qué servía? Tristemente, quizás nunca lo sepamos ya que Sprout destruyó la máquina. Nuevamente aquí tenemos otro caso de escenas cambiadas, pues en otros storyboards eliminados se ve como los ponis de Martha y Bane iban a tener un rol más activo en el clímax de la película. Incluso es probable que entraran a la ofensiva contra el grupo, pues había bocetos en las que una anciana utilizaba una ametralladora que disparaba pintura, supongo. No es difícil imaginarse por qué se eliminó esta escena, pero de haberse quedado habría sido épica. Es increíble cómo a pesar de que Sprout no sea precisamente el villano más desarrollado o mejor escrito de la franquicia, sí puede dar una representación adecuada, aunque un tanto ridiculizada, de lo que es el nazismo. Algo que recuerda bastante a cómo tocaron el tema del comunismo con Starlight Glimmer. Y quizás con esto podemos ver una arco de redención muy similar para Sprout, en donde lentamente vemos cómo pasa de ser alguien que duda demasiado de las intenciones de las otras razas, a ser alguien que hable por ellas. Si bien era obvio que esto de las gemas era tan solo una excusa para la trama y que la verdadera solución era unir a las razas,
aún es bastante extraño que efectivamente estas sean las que aparentemente contengan la magia. Aunque de cierta manera esto tiene algo de lógica, pues sí hemos llegado a ver varios tipos de cristales con la capacidad de almacenar magia, siendo quizás el que más se asemeje a este caso el corazón de cristal, el cual se alimenta de la magia de sus habitantes para darles brillo y seguridad. Lo que sí no parece tener lógica es por qué los cristales convierten a Sunny en un alicornio, ya que viéndolo fríamente no tiene mucho sentido. Más que nada porque ya he dicho que en varias ocasiones la transformación no parece ser permanente, simplemente es algo del momento, así que además de querer vender juguetitos, esto no parece estar justificado. Lo que sí parece permanente es el mechón de pelo arcoíris que Sunny adquiere con su transformación, que, al igual que la transformación en sí, no parece tener una justificación, pero podría tratarse de una referencia al Rainbow Power, que al igual que esto era un estado temporal, y que una vez promocionado fue totalmente olvidado. Como ya he mencionado, el momento en el que se devuelve la magia a todos los ponis es bastante similar a otros momentos donde ocurre lo mismo. Siendo más específicos, estos momentos son el Imperio de Cristal, el Reino de Twilight, la película de 2017 y Caos Escolar. En todos estos episodios, igualmente la magia regresa de forma masiva y guarda ciertos paralelismos, lo que podría darnos un pequeño indicio indirecto de cómo es que la magia se perdió en primer lugar. Solo puedo decir que en todos estos casos alguien fue el responsable directo, por lo que muy probablemente aquí haya otro. Ya en la escena post créditos vemos a un trío de potras de distintas razas cantando la canción de Glowing Up, pero no la versión de Pip, sino la versión de Hitch que canta cuando este está expuesto. Creo que lo primero que a todos se nos viene a la cabeza al ver estas tres son las Cutie Mark Crusaders, que al igual que ellas, son un trío de niñas de distintas razas que conviven sanamente mientras buscan su propósito. Aunque quizás no veamos unas sucesoras exactas de este grupo, sí es bastante probable que veamos a estas chicas seguir los mismos principios. Y ya para finalizar, creo que todos estamos de acuerdo con que esas huellas mágicas que deja la terrestre son fuente de mucha especulación, ya que realmente no es muy claro qué pueden significar. La respuesta más fácil es que son una forma de representar que los terrestres también poseen magia, pues recordemos que estos se caracterizaban por tener una super fuerza y resistencia, además de que de cierta manera estos estaban vinculados con la Tierra, cosa que quizás explique el por qué son huellas lo que brilla. Aunque lo que a muchos, incluyéndome, les gusta pensar es que son un indicio de que las Main Six aún andan por ahí, ya que si nos fijamos muy detenidamente, los colores que dejan las huellas son un tanto parecidos a los suyos, pues alcanzas a distinguir el morado de Twilight, el naranja de Applejack, el blanco de Rarity, el amarillo de Fluttershy, el rosa de Pinkie Pie, el azul de Rainbow Dash e incluso el verde de Spike. Pero por muy interesante que pueda ser esta posibilidad, realmente hay que esforzarse para encontrar ese detalle, así que yo no lo tomaría como algo factible. Pero bien se sabe que esta película es apenas el prólogo de esta generación, por lo que aún hay muchas posibilidades por explorar. Y bueno gente, estas han sido todas las curiosidades y secretos que he podido encontrar de My Hero Pony Nueva Generación, pero este es apenas el inicio de toda una serie de videos sobre esta película. Y quiero aprovechar el momento para hacer mención y agradecerles a los primeros miembros del canal y recordarles que esta función ya está disponible. Pero también basta con que le des like, te suscribas y actives la campana para estar al pendiente de los próximos videos sobre My Hero Pony, así como de otros temas de los que voy a estar hablando. Por lo que nos veremos muy pronto.